Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de obstrucción intestinal. Como dijimos en la primera parte, el médico solicitante del estudio, lo que es fundamental poder decirles es si el paciente tiene obstrucción en el intestino delgado o no, dónde está la obstrucción, por qué está obstruido y si hay complicaciones o no. Los dos primeros puntos se fueron vistos en la primera parte. Ahora nos vamos a dedicar por qué está obstruido y si hay complicaciones o no. Con respecto a las causas de obstrucción, sabemos que existen causas intrínsecas, extrínsecas y intraluminales. Dentro de las intrínsecas podemos nombrar las enfermedades inflamatorias intestinales, las neoplasias, lesiones vasculares, hematomas o bien la intususcepción. Con respecto a las extrínsecas tenemos como causas las bridas, las hernias, tanto internas como externas, las neoplasias, las enfermedades inflamatorias, vasculares, hematomas, endometriosis puede ser una de las causas o bien la invaginación. Y dentro de las intraluminares tenemos que nombrar a los litos, los besoares o cuerpos extraños. Si la causa es intrínseca, se va a observar la lesión en el área de transición. Por lo general se va a manifestar como un engrosamiento mural localizado. Mientras que si la causa es extrínseca, vamos a observar la lesión adyacente al área de transición, asociado a manifestaciones extraintestinales. Vamos a ir comenzando desglosando cada una. Con respecto a las causas extrínsecas, sabemos que las bridas es la principal causa de obstrucción intestinal, se encuentra presente en el 50 al 60% de todos los casos. La mayoría corresponden a postquirúrgicos en el 80% de la población, mientras que pueden ser secundarias a peritonitis en el 15% o bien pueden ser bridas congénitas en el 5% de los casos. El diagnóstico se realiza por descarte de otras causas y se observa solamente un cambio abrupto de calibre del asa intestinal sin observar otra lesión asociada. Vamos a poder detectar en este caso el signo del pico y de la muesca grasa que vimos previamente. El diagnóstico diferencial importante a realizar es con las hernias internas. En este caso les muestro una tomografía en un corte axial y coronal donde vemos dilatación de asas de intestino delgado con un punto de transición marcado con la flecha verde, donde vemos el punto de transición como el signo del pico y asociado a la muesca grasa. Con respecto a las hernias, sabemos que es la segunda causa de obstrucción intestinal, corresponden al 10% de todos los casos. Se clasifican en externas si se producen a través de un defecto en la pared abdominal o pélvica, o bien internas que se producen a través de un defecto del peritoneo, del epiplón, del mesenterio o del ligamento congénito o quirúrgico. Son más frecuentes luego de una cirugía por una reconstrucción de I de Rux. Su diagnóstico se realiza al observar una zona de transición a nivel de un agujero herniario o bien de asas apelotonadas en una localización anatómica característica asociada a cambios de calibre. En este caso les muestro un ejemplo de una tomografía donde se ve una hernia paraduodenal izquierda, donde vemos un apelotamiento de las asas dilatadas en el flanco izquierdo en el espacio infrarrenal, asociado a la imagen de cambio de calibre, marcado con la flecha blanca. Este otro caso, vemos otra tomografía, en este caso vemos una hernia obturatriz, donde vemos que hay un asa del ilion distal que se asoma o protruye a través del agujero obturador. Esto se da entre el músculo pectíneo y el obturador externo. Vemos que el asa protruye y cuando vuelve de calibre normal. También pueden estar afectados por procesos neoplásicos, ya sea por invasión directa de asas o diseminación peritoneal, tumores carcinoides o bien un linfoma. Esas eran las causas extrínsecas. Ahora vamos a dedicarnos un poquito a las causas intrínsecas.
Dentro de ellas, la principal a saber son las neoplasias, que vamos a ver como un engrosamiento mural irregular y asimétrico del asa. A sentido proximal vamos a ver que hay dilatación con contenido, mientras que a distal vamos a ver su colapso. En las dos imágenes de tomografía vemos el engrosamiento mural irregular asimétrico característico de una neoplasia. Otro ejemplo en un plano coronal y un plano sagital, donde vemos que hay una dilatación de las asas colónicas con una estenosis marcada por un engrosamiento mural e irregular, con asas distales colapsadas. Otra causa puede ser las enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo en la enfermedad de Crohn, donde tenemos dos fases, una fase de un proceso agudo, que vamos a tener un estrechamiento de la luz por un proceso inflamatorio, mientras que en la fase crónica podemos llegar a tener un estrechamiento por estenosis cicatrizal. O bien, la obstrucción intestinal puede ser debida a adherencias o hernias incisionales postquirúrgicas de un proceso de una enfermedad de Crohn. Otra causa puede ser la invaginación intestinal, que es rara en adultos, pero corresponde al 5% de todas las obstrucciones intestinales. Pueden ser secundarias a neoplasias, lipomas, adherencias o cuerpos extraños. Y la invaginación intestinal se da cuando el intestino se mete dentro del intestino, con o sin vasos y grasa mesentérica. Eso es lo que nos va a dar el signo de la diana. Acá tienen un gráfico de cómo el intestino se está metiendo dentro del intestino, y si a esto le hacemos un corte axial, vamos a ver el signo de la diana. También puede ser provocada por hematomas en pacientes, por ejemplo, que están teniendo una terapia anticoagulante, o bien un trauma o iatrogénica, y vamos a ver un engrosamiento de la pared homogéneo, irregular e hiperdenso, con infiltración mesentérica moderada. Con respecto a la enteritis por radiación, no hay que olvidarla. Se va a dar luego de un año de la terapia radiante, usualmente a nivel de la pelvis. Las asas iliares son las más afectadas en el caso de la enteritis por radiación. Hay fibrosis y adherencias, y vamos a ver que hay estrechamientos de la luz y hay dismotibilidad por serositis. Otras causas pueden ser las causas vasculares, donde vamos a ver que se deben a oclusión de arterias o venas. Esto va a generar un engrosamiento mural y un infarto intestinal. Con respecto a las causas intraluminares, vamos a tener, por ejemplo, el ilio biliar. Como dijimos en la primera parte, se debe a una complicación de una colecistitis crónica. Es una migración de un cálculo de gran tamaño que genera una fístula colecistoentérica. Como signos vamos a ver que presenta aerobilia, el cálculo biliar en una situación ectópica, y obstrucción intestinal. Estas tres cosas, si las vemos, forman la triada de Rigler. Mientras que si la obstrucción sucede solamente en el duodeno, es el síndrome de Bouberet. En las tomografías, en las imágenes inferiores, vemos dos cortes de tomografía en un plano axial, donde vemos aire en la vesícula marcado con la flecha blanca, y la dilatación de las asas de intestino delgado con el cálculo enclavado, siguiendo al punto de transición. En este otro caso vemos en un corte coronal, donde podemos ver la presencia de aerobilia, aire en la vesícula, dilatación de las asas, el cálculo poco calcificado, y posterior a esto vemos que el colapso de las asas. Esto es característico de un ilio biliar. Otra causa puede ser la presencia de besoares. Por lo general se va a dar en pacientes psiquiátricos, por ejemplo el tricobesoar. También se ha visto el aumento de diagnósticos besoares en pacientes con cirugía bariátrica, en el cual se impide la adecuada digestión de las fibras vegetales. En ese caso vamos a tener una presencia de fitobesoares. Y para detectarlo vamos a ver que es una masa ovoide con un patrón moteado de gas en su interior, como vemos en estos dos ejemplos de los planos axiales de tomografía, donde vemos la masa ovoide con patrón moteado de gas en su interior.
En muchas ocasiones puede ser difícil detectar si se debe a un besoar o bien al signo de las heces. En este caso tenemos que siempre sospecharlo de una masogoida con un patrón de gas moteado, y si sospechamos un besoar tenemos que ir a ver si hay parte del besoar, por ejemplo, en el estómago. Eso nos va a ayudar al diagnóstico. Con respecto a las complicaciones, y ya terminando, tenemos la incarceración, que se produce cuando dos extremos de una o varias asas de intestino presentan un punto en común de obstrucción que ocluye tanto el intestino como su mesenterio, ¿sí? En ese gráfico tenemos ejemplos de cómo pueden ser las incarceraciones. Y para saber si está estrangulado o no, sabemos que la estrangulación produce isquemia y va a haber compromiso vascular de asas obstruidas. La estrangulación se produce en el 10% de los pacientes con obstrucción intestinal, tiene una alta tasa de mortalidad y se da más que nada en obstrucción de asas cerradas, asociado a isquemia. Como pautas para detectar en la tomografía, vamos a ver que hay un engrosamiento de la pared intestino afectado, hay el signo del remolino, ¿sí?, por su mesenterio, puede llegar a haber neumatosis y gas en la vena portal. Y por último, como guía práctica para detectar o no una obstrucción intestinal, las preguntas que nos tenemos que hacer y poder plasmarlas en un informe es si existe dilatación de asas. Recordemos que el intestino delgado es mayor a 2 y en el colon un promedio de 8 centímetros. Si el grado de obstrucción, si es alto o es bajo. Si es alto el calibre, las asas dilatadas van a superar al 50% de las asas colapsadas. Buscar el punto de transición muchas veces es difícil, pero hay que tomarse el tiempo necesario para buscarlo. La causa de la misma, si es intrínseca, extrínseca o intraluminar, si hay signos de obstrucción, y también lo otro que hay que poder decir en el informe, si la válvula ileocecal se encuentra en un estado competente o incompetente. Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias.